Buenas noches, profesor Sergio Valenzuela. Mi nombre es José Alfredo Sánchez Mendoza y mi compañero es Jesús Ricardo Aguayo Reyes. Y el día de hoy vamos a presentar el tema de sistema genital correspondiente a la materia de embriología. Bien, pues el sistema urogenital se va a dividir en el sistema urinario y el genital. El sistema urogenital va a abarcar todos los órganos implicados en la reproducción, en la elaboración y en la eliminación de la orina. Estos sistemas están estrechamente relacionados durante las fases del desarrollo. Ya en el sistema urogenital se va a desarrollar a partir del mesénquima intermedio, o mejor conocido como el primordio del tejido conjuntivo embrionario, el cual está formado por células mesenquimatosas. Este mesénquima va a ser responsable principalmente de la formación de los riñones y de los genitales internos y sus conductos. Bien, comenzaremos con el sistema urinario. Y el primer tema que a desarrollar son los sistemas renales. Bien, en secuencia craneocaudal, durante la vida intrauterina del humano, se forman tres sistemas renales que se muestran sobre posición discreta. Entre ellos vamos a encontrar los pronéfros, mesonefros y metanéfros. El primero de estos, es decir, los pronéfros, son rudimentarios y carecen de función. El segundo, los mesonéfros, pueden funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano, es decir, estarán solo un breve periodo de tiempo en lo que aparece el tercer sistema renal, que son los metanéfros, que va a dar origen al riñón definitivo. Es por eso que los mesonéfros son temporales para dar paso al riñón definitivo. Bien, los pronéfros. Al inicio de la cuarta semana, el pronéfros está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, los nefrótomas, que involucionan antes de que se formen otros en posición más caudal, es decir, hacia abajo. Al final de la cuarta semana, todo rastro del sistema pronéfrico ha desaparecido, es decir, no hay rastro de él. Bien, los mesonéfros son órganos excretores gruesos y alargados que aparecen al final de la cuarta semana, caudalmente al pronéfro, es decir, abajo de él. Los órganos mesofrénicos están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas, lo que les había mencionado anteriormente, que van a estar provisionalmente hasta que aparezca el riñón definitivo, hasta que los riñones permanentes se desarrollen y adquieren su función. Los conductos pronéfricos discurren caudalmente y se abren en la cloaca, que más adelante veremos una imagen demostrativa. El pronéfero se genera con rapidez, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Bien, finalmente tenemos al metanéfros, que es el tercer órgano urinario o también es conocido como riñón definitivo. Aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, perdón. De igual modo que en el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de conductos difiere del otro, perdón, el desarrollo del sistema de conductos difiere de los otros sistemas renales que vimos con anterioridad. Bien, como podemos observar, en esta parte tenemos al pronéfros, al mesonéfros y al metanéfros. Y aquí se puede observar la cloaca que fue mencionada con anterioridad. Bien, aquí podemos observar el sistema pronéfrico vestigial, el mesodermo intermedio, que también es el sistema pronéfrico, y el mesodermo no segmentado o el sistema metanéfrico. Y aquí observamos la yema uretral que más adelante mencionaremos como una parte fundamental del desarrollo. Bien, sistema colector. Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema uretral que fue mostrada con anterioridad, la cual es una vaginación del conducto mesofrénico cercana a su sitio de entrada a la cloaca. La yema penetra el tejido metafrénico que se moldea sobre su extremo distal como un capuchón. Como pueden observar, aquí está la cloaca y aquí está la yema uretral que mencionamos hace poco. Bien, de manera subsecuente, la yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneal y caudal, es decir, hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo, que formarán los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metafrénico. Estas yemas continúan subdividiéndose hasta que existen 12 o más generaciones de túbulos. Entre tanto, en la periferia se forman más túbulos hasta el final del quinto mes.
Los túbulos de segundo orden crecen y absorben aquellos de la tercera y cuartas generaciones, para dar origen a los cálices menores de la pelvis renal. En una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y las sucesivas se elongan en grado considerable y convergen en el cáliz menor para constituir la pirámide renal. La yema uretral da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, y entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Bien, aquí tenemos en la imagen los túbulos colectores, el cáliz menor, los túbulos colectores en desarrollo, que son estos, la pelvis renal, y el cáliz mayor, y el astemo metafrénico, la pelvis y el uréter que van a ser producidos por el mismo. Bien, el siguiente es el sistema excretor. El extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora del túbulo, las células del capuchón tisular dan origen a vesículas pequeñas, que son las vesículas renales, que a su vez derivan en túbulos pequeños con formas en letra de S. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos junto a los glomérulos que se han formado dan origen a las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman, que muestra una concavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. En la cápsula de Bowman la veremos más adelante en una imagen, así como el asta de Henle. La elongación continua del túbulo excretor determina la formación del túbulo contorneado proximal, el asta de Henle y el túbulo contorneado distal. Y es de aquí que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, que la primera sería el mesodermo metanéfrico, que provee las unidades excretoras, y dos, la yema uretral, que da origen al sistema colector. Las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento, momento en que existen alrededor de 1 millón en cada riñón. La producción de orina inicia la semana 12, seguida por la diferenciación de los capilares glomerulares, que comienzan a formarse a partir de la semana 10. Al momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero ese aspecto desaparece durante la niñez como consecuencia del crecimiento adicional de las nefronas. No obstante, su número no se incrementa. Aquí podemos observar los capuchones del tejido metanéfrico que mencionamos, el túbulo colector, las nefronas, la cápsula de Bowman, el asta de Henle, y aquí se puede observar varios procesos, como el túbulo contorneo distal, el glomerulo, la cápsula de Bowman y las porciones ascendentes y descendentes del asta de Henle, conforme el proceso de crecimiento. Bien, el siguiente tema es la regulación molecular del desarrollo del riñón. La diferenciación del riñón implica interacciones epitelio-mesénquima. El mesénquima expresa WT1, que es un factor de transcripción que permite que ese tejido sea competente para responder a la inducción provocada por la yema uretral. El WT1 también regula la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico, derivado de la glía, o GDNF, por sus siglas en inglés, y el factor de crecimiento de hepatocitos, o HGF, que también es de las siglas en inglés, también llamado factor de dispersión, el factor de crecimiento de hepatocitos, en el mesénquima. Y esas proteínas estimulan la ramificación y el crecimiento de las yemas uretrales. Los receptores de sinasa de tirosina, red para el GDNF y MET para el HGF se sintetizan en el epitelio de las yemas uretrales, con lo que se establecen vías de señalización entre los dos tejidos. A su vez, las yemas inducen al mesénquima por medio del factor de crecimiento de fibroblastos 2 o FGF2 y la proteína morfogénica ósea 7, BMP7. Estos dos factores de crecimiento bloquean la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, y estimulan la proliferación del mesénquima metanéfrico, al tiempo que mantienen la síntesis de WT1. Bien, la conversión del mesénquima en un epitelio para la formación de nefronas está mediada por yemas uretrales mediante la expresión WNT9B y WNT6, que inducen una regulación positiva a los genes PAX2 y WNT4.
el mesénquima metanéfrico. El factor PAX2 promueve la condensación del mesénquima para prepararse para la formación de los túbulos. En tanto, WNT4 hace que el mesénquima condensado experimente epitelización y constituya los túbulos. Por efecto de estas interacciones, la matriz extracelular también experimenta modificaciones, de modo que la fibronectina colágena 1 y colágena 3 son sustituidas por laminina y colágena tipo 4, características de las láminas basales y epiteliales. Además, se sintetizan las moléculas de adhesión celular sindecan y cadenina E, esenciales para la condensación del mesénquima en epitelio. Y aquí podemos observar los capuchones de tejido metanéfrico, las WT1, la PAX2, la WNT4, la FGF2, entre otras, que fueron mencionadas con anterioridad, que van a estar cerca del túbulo colector. Bien, la posición del riñón. El riñón al inicio está situado en la región pélvica y se desplaza más tarde a una posición más alta en el abdomen. Este ascenso renal deriva de la disminución de la curvatura corporal y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanéfros recibe su irrigación arterial de una rama pélvica de la aorta. Durante su ascenso hasta el nivel abdominal, es vascularizado por las arterias que se originan de la aorta en niveles cada vez más altos. Los vasos inferiores suelen degenerar, pero en algunos casos se pueden conservar. Y por último tenemos la función renal. El riñón definitivo que se forma a partir del metanéfros entra en función cerca de la semana 12. La orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Y esto tiene relación con lo que mencionaba anteriormente, que la orina se comienza a producir en la semana 12. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de la producción de desecho, toda vez que la placenta cumple esta función. Y como podemos observar, tenemos la vejiga, el uréter, las gónadas y remanentes del mesonéfros, que el crecimiento de gónadas lo veremos más adelante, el metanéfros, el falo, el recto, el seno urogenital, el tejido metanéfrico, la cloaca, el alantoides, mesonéfros y otra vez tenemos aquí una gónada. Bien, pues vamos a seguir con las divisiones del seno urogenital, en las cuales pues este es una pequeña parte para poder ver cómo se derivan los siguientes órganos que se encuentran en el seno urogenital. Pues bien, en el seno urogenital vamos a encontrar tres partes en las cuales está dividido. Está en la parte vesical, en la que se forma la mayor parte de la vejiga y que se continúa con la alantoides. También vamos a encontrar una parte pélvica que se convierte en la uretra, en el cuello de la vejiga, y la parte prostática de la uretra, en la cual los fetos de sexo masculino y la uretra completa en los fetos de sexo femenino. También habrá una parte fálica, que esta crece hacia el tubérculo genital, que en este caso sería el primordio del pene, o el clítoris por parte de la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Y como aquí podemos ver, la parte pélvica se va a ubicar en la parte medial de la alantoides. También un poquito inferiormente se va a encontrar la parte pélvica, la parte vesical, después la parte pélvica y por último la parte fálica, que va a estar cerca del primordio del clítoris o del pene, donde se van a formar. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, vamos a continuar con el desarrollo de la vejiga. Pues bien, la vejiga principalmente se va a encargar del almacenamiento de la orina temporalmente. Esto se desarrolla en la parte vesical del seno urogenital y este epitelio tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital, o también se puede decir en la parte ventral de la cloaca. Después de esto se formarán las capas de la pared vesical, que estas se van a originar a partir del mesénquima esplácnico adyacente. Después de esto va a continuar con la alantoides. Esta es una membrana fetal que se va a desarrollar a partir del intestino primitivo posterior. Después esta se va a constreñir, o sea, se va a achicar y se va a convertir en un cordón fibroso, se va a alargar y se va a convertir en un cordón fibroso grueso que se va a llamar uraco. Ya cuando este es adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medial, el cual está ubicado desde la pelvis hasta el ombligo.
Con el paso de las semanas también la vejiga va a entrar de tamaño o va a aumentar de tamaño. Lo que va a suceder es que las partes distales de los conductos mesonéfricos se van a incorporar en la pared dorsal de la vejiga y estos van a dar paso pues a la formación del tejido conjuntivo, el trigono de la vejiga. Así como, pues sí, podemos ver que la vejiga está en forma triangular. Después de estos, los conductos mesonéfricos pues van a provocar que los uréteres se muevan en dirección superior lateral y se abran en dirección oblicua a través de la base de la vejiga. Siguiente positivo, por favor. Y siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la parte del uraco, la cual está en la parte superior de la vejiga y va hacia el ombligo, y este va a ser el ligamento umbilical. Y pues aquí podemos ver la vejiga, en los cuales pues ya podemos ver que es la forma triangular que está constituida por las partes que ya les había mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, vamos a continuar con el desarrollo del sistema de la uretra, la cual pues la función de la uretra es conducir la orina desde la vejiga hasta el exterior, va a ser como un conducto. La parte de la uretra procede del endodermo del seno urogenital. Esta, así, en los hombres, la parte distal de la uretra está localizada en el glande del pene, o sea, en la punta, y procede de un cordón sólido de células ectodérmicas, las cuales van creciendo internamente desde la punta del glande hasta el resto de la uretra esponjosa. O sea, va a ser como un conducto que va a llegar hasta la uretra esponjosa. Esto va a dar como resultado de que el epitelio de la parte terminal de la uretra tenga su origen en el ectodermo de la superficie. Entonces ahí va a tener su origen. Y también el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra, tanto en hombre como en mujer, proceden del mesénquima esplácnico. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en la uretra, en la parte del hombre, todo este conducto va a ir hasta la parte esponjosa de la uretra, en la cual pues va a ser el conducto para el desecho de la orina. Y en la mujer, pues podemos ver también que la uretra pues va desde la vejiga, y pues va con un conducto un poco más pequeño, en la cual pues va directo y también pues obviamente sirve para el desecho de la orina. Bien, el siguiente tema es el desarrollo de las glándulas suprarrenales. La corteza y la médula de las glándulas suprarrenales tienen orígenes distintos. Por una parte, la corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula a partir de las células de la cresta neural. A lo largo de la sexta semana, la corteza aparece en forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. La corteza y la... Bien, las células que constituyen la médula proceden de un ganglio simpático adyacente que deriva de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. A medida que la corteza la rodea, estas células se diferencian hacia células secretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio, rodeando la corteza. Estas células dan lugar a la corteza permanente del glándulo suprarrenal. Bien, estudios de inmunohistoquímica han identificado una zona transicional localizada entre la corteza permanente y la corteza fetal. Se ha sugerido la posibilidad de que la zona fasciculada proceda de esta tercera capa. La zona glomerular y la zona fasciculada están presentes en el momento del nacimiento, pero la zona reticular no puede identificarse hasta el final del tercer año. Bien, aquí tenemos un tipo de simbología. Lo que vamos a hacer como color cremita va a ser la corteza embrionaria. La parte azul va a ser la médula. El primordio de la corteza permanente va a estar representado en color rosa. La zona fasciculada en color café, que sean estas partes. La zona glomerular en color fuchsia y la zona reticular en un color morado. Y bien, aquí tenemos la médula suprarrenal, la cresta gonadal, el conducto paramesonéfrico, la corteza suprarrenal y el ganglio simpático en esta parte.
Bien, vamos a continuar con el desarrollo del sistema genital. Pues bien, en el desarrollo del sistema genital se va a dar dependiendo del sexo cromosómico pues, del embrión que se haya sido determinado en el momento de la fecundación por el espermatozoide, el cual fecundó el ovocito. Esto se va a determinar dependiendo de qué cromosomas pues se presentaron en el embrión. Si es 2X, si son cromosomas 2X o doble X, va a representar el sexo femenino, y XY va a representar el sexo masculino. Ya en la séptima semana es cuando, bueno, ya para seguir, en la séptima semana es cuando se va a empezar a desarrollarse las características pues morfológicas propias del sexo masculino o femenino. En este caso pues es el pene o la vagina respectivamente. Ya después va a entrar la fase indiferenciada del desarrollo sexual, en el cual pues es el periodo inicial del desarrollo genital, el cual pues es similar a ambos sexos. Y pues esto por ejemplo, aquí se puede ver que todo va a derivar del alanmoides, el cual va a tener sus primordios y van a formarse en todo caso pues el aparato reproductor masculino o el aparato reproductor femenino. Bien, el siguiente tema son las gónadas. Bien, si bien el sexo del embrión queda determinado genéticamente al momento de la fecundación, como lo vimos con anterioridad en la explicación de mi compañero, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas, sino hasta la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales, o más bien, o se le puede llamar como crestas genitales o gonadales. Se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales, sino hasta la sexta semana del desarrollo. Bien, como podemos observar, tenemos aquí representado una gónada en esta zona y diferentes partes como la asa intestinal, los mesonéfros, el conducto mesonéfrico, la aorta, el mesenterio dorsal, la cresta genital, la cresta mesonéfrica, el conducto mesonéfrico y el conducto excretor, así como el glomérulo. Bien, las células germinales primordiales surgen del epiblasto. Estas migran por la línea primitiva y a la tercera semana ya residen entre las células del endodermo de la pared del saco vitelino en proximidad al alantoides. Durante la cuarta semana, migran con movimientos ameboides por el mesenterio dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir las crestas genitales en la sexta semana. Si no alcanzan las crestas, las gónadas no se desarrollan o son rudimentarias. Así, las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada en el ovario o bien el testículo. Como vamos a observar, tenemos las células germinales primordiales en esta parte, la cresta genital, el intestino posterior, aquí se puede observar otra cresta genital, el mesonéfros en azul, la cloaca, el alantoides, que como dijo mi compañero, de aquí surgen varias estructuras anatómicas. Bien. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran el mesénquima subyacente. Allí constituyen varios cordones de configuración irregular, que son los cordones sexuales primitivos. Tanto en embriones masculinos como femeninos, estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina. Así, la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Bien, podemos observar los cordones sexuales primitivos que mencionamos en la diapositiva anterior. El conducto mesonéfrico, la aorta, las células germinales primordiales, el epitelio corporal en proliferación y el conducto paramesonéfrico. Vamos a continuar con el desarrollo de los conductos genitales. Vamos a abarcar desde la semana 5 en adelante. Pues bien, durante la quinta y sexta semana, pues el sistema genital
está en un estado indiferenciado, o sea, no se puede distinguir qué tipo de sexo es, en los cuales va a tener presentes dos pares de conductos genitales. En estos van a estar los conductos mesonéfricos, o también conocidos como conductos de Wolff, que van a ser importantes pues, para el desarrollo del aparato reproductor masculino. También va a tener conductos para mesonéfricos, o también conductos mullerianos, también conocidos como conductos mullerianos. Estos van a ser importantes para el desarrollo del aparato reproductor femenino. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, vamos a comenzar con los conductos y glándulas masculinas. Pues bien, principalmente los testículos producen hormonas masculinizantes, por ejemplo, la testosterona o el AMH. Después de esto, en los testículos van a producir esto. Después de esto, las células de Sertoli van a producir AMH desde la sexta y séptima semana. Después estas células van a producirse células intersticiales, perdón, y van a comenzar a producir testosterona durante la octava semana más o menos. Entonces, la testosterona va a jugar un papel muy importante, ya que va a estimular los conductos mesonéfricos y para formar los conductos genitales masculinos, mientras que el AMH va a ser fundamental para inducir a la degeneración de los conductos paramesonéfricos. Estos conductos, como ya lo habíamos mencionado, son fundamentales para el desarrollo del aparato reproductor femenino. Entonces, después los conductos mesonéfricos se van a enrollar y van a dar paso al epididimo, como lo podemos ver en las diapositivas, y después algunos conductos se van a convertir en conductos eferentes, los cuales se van a abrir en el conducto del epididimo para formar el conducto mesonéfrico y se convierta en un conducto deferente después. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues vamos a encontrar las glándulas seminales, después la próstata y las glándulas bulbouretrales. Pues bien, en las glándulas seminales, estos se van a desarrollar en el extremo caudal de cada conducto y van a aparecer evaginizaciones laterales que se van a convertir en glándulas seminales o también vesículas, o también conocidas como vesículas, las cuales van a producir una secreción que constituye la mayor parte del líquido del semen eyaculado principalmente, y también van a nutrir espermatozoides, van a nutrir a los espermatozoides en el saco escrotal. La parte del conducto mesonéfrico queda entre el conducto de esta glándula y la uretra, y esta se va a convertir en el conducto eyaculador, que este va a ser igual un conducto que va a ir desde el testículo hasta el glande. Ya en la parte de la próstata, pues el desarrollo de la próstata se va a dar en la parte prostática de la uretra y van a aparecer múltiples vaginaciones endodérmicas, las cuales van a crecer hacia el mesénquima circundante, perdón. Y pues después de esto se va a formar como el epitelio glandular de la próstata, que se va a diferenciar a partir de las células endodérmicas y el mesénquima asociado, los cuales pues se van a diferenciar hacia la formación del estroma denso y el músculo liso de la próstata. Este pues va a producir secreciones, este va a ayudar a las secreciones que se atribuyen al semen. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, se ve un poco borroso, pero desde el escroto se va a poder ver cómo va a haber un conducto. Ese conducto va a ser el conducto que va directo hacia el glande, el cual va unido y es este rosita. Este va a ir hacia el conducto de la uretra, el cual va a transportar los espermatozoides a la hora de eyacularlos. Podemos ver el conducto deferente y los conductos eferentes, los cuales pues van a hacer posible pues la conducción de este líquido. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, vamos a continuar con los conductos y glándulas femeninas. Pues bien, los conductos paramesonéfricos, como ya habíamos mencionado, son fundamentales. Son fundamentales para el desarrollo del aparato reproductor femenino, porque debido a que estos conductos paramesonéfricos tienen la ausencia de AMH, los cuales son fundamentales para el desarrollo del aparato reproductor masculino. Estos forman pues la parte del aparato genital femenino. Esto va a ayudar a la ausencia de estos va a ayudar a formar la mayor parte del aparato genital femenino, perdón, y en estas se van a formar trompas uterinas, las cuales se desarrollan a partir de las partes craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos. Después se va a formar el primordio del útero vaginal,
a partir de las porciones caudales fusionadas de estos conductos, de los conductos paramesonéfricos. Esto va a dar origen al útero y la parte superior de la vagina, que se va a ubicar. Además, también va a estar el estroma endometrial y el miometrio, que proceden del mesénquima esplácnico. Mesénquima esplácnico, ok. Y se va a formar un ligamento ancho que a partir de la fusión de los conductos paramesonéfricos, los cuales estos van a generar un pliegue peritoneal que va a dar paso a este ligamento. Este ligamento ancho va a dar paso a dos compartimentos peritoneales, el cual es la bolsa o fondo de saco recto uterino y la bolsa o fondo de saco vesicouterino. Siguiente diapositiva, por favor. Estas pues después vamos a seguir con las glándulas auxiliares genitales auxiliares. Estas se van a desarrollar a partir de las glándulas uretrales y las glándulas para las glándulas paruretrales por evaginizaciones de la uretra en el mesénquima circundante. Estas glándulas van a ser bilaterales y van a segregar pues moco. También va a haber otras también va a haber otras evaginaciones que se van a dar igualmente en el seno urogenital y van a formar glándulas vestibulares y vestibulares mayores, las cuales se van a ubicar en el tercio inferior de los labios mayores, y estas glándulas van a segregar moco y son análogas a las glándulas vulvouretrales masculinas. Y pues aquí en las imágenes podemos ver que estos se van a desarrollar desde la vesícula y después de la vesícula en el alantoides, en los cuales pues se va a ubicar en la parte de la panza o de la... Perdón, se me fue la palabra. Se va a ubicar el bulbo sinovaginal y el primordio uterovaginal. Entonces, en esos va a dar paso después a las glándulas auxiliares y a todo lo mencionado antes. Bien, el siguiente tema a desarrollar es el desarrollo de la vagina. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla a partir del mesénquima adyacente. El contacto del primordio uterovaginal con el seno urogenital da lugar a que se forme el tubérculo sinusal e induce la formación de vaginaciones endodérmicas bilaterales, que son los bulbos senovaginales. Estas estructuras se extienden desde el seno urogenital hasta el extremo caudal del primordio uterovaginal. Los bulbos senovaginales forman una placa vaginal. Bien, como se puede observar, tenemos los conductos paramesonéfricos, los conductos mesonéfricos. Y los conductos paramesonéfricos, como dijo mi compañero, son primordiales para la formación del aparato reproductor femenino. Bien, tenemos aquí la vejiga, el útero, la placa vaginal que dije que se forma al final de la diapositiva, glándulas paruretrales, la glándula vestibular mayor, entre otras estructuras anatómicas. Más adelante, las células centrales de esta placa son eliminadas y se forma así la luz de la vagina. El epitelio vaginal procede de las células periféricas de la placa vaginal. Hasta etapas avanzadas de la vida fetal, la luz de la vagina está separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana, que es el himen. Bien, como podemos observar, tenemos la vagina y el vestíbulo de la vagina y el himen que mencioné que se forma. Bien, aquí podemos observar otra vista. Aquí tenemos el himen, el vestíbulo de la vagina, el orificio vaginal, el clítoris, el monte del pubis, comisura labial y la comisura labial posterior y el orificio de la vagina. Bien, esta membrana está formada por la invaginación de la pared posterior del seno urogenital, resultante de la expansión del extremo caudal de la vagina. El himen se suele romper durante el periodo perinatal y permanece como un fino pliegue constituido por una membrana mucosa y localizado en el interior del orificio vaginal. Pues bien, vamos a seguir con el desarrollo de los genitales externos. Y pues bien, pues empezamos con el inicio de la cuarta semana. Se va a producir una proliferación o un incremento del mesénquima, la cual va a dar origen al tubérculo genital, el cual es primordio del pene o del clítoris en los dos sexos, el cual se produce en el extremo craneal de la membrana cloacal. Después, ya en la séptima semana, en la séptima, en la novena y la 12ª semana,
van a ir como en tipo un orden, y pues en la séptima semana vamos a poder ver que los genitales externos siguen siendo siguen siendo similares en los dos sexos, o sea, no va a haber diferencia y no se va a poder diferenciar qué tipo de sexos son. Ya en la novena semana comienzan a distinguirse los caracteres sexuales externos, y ya en la 12ª semana se puede diferenciar completamente los genitales externos. Después de un tiempo, se van a desarrollar en cada lado de la membrana cloacal tumefacciones, labios flotales y los pliegues urogenitales. Urogenitales. Después el tubérculo genital va a aumentar en longitud y va a formar el falo primitivo, que en este caso puede ser el pene o el clítoris. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con genitales externos masculinos, el cual pues, como vamos a ver, la testosterona va a jugar un papel muy importante, ya que provoca la masculinización de los genitales externos indiferenciados, o sea que ya se van a poder diferenciar, y estos van a producir las células intersticiales de los testículos fetales. Después vamos a poder ver que el falo primitivo va a aumentar de tamaño y longitud para posteriormente formar el pene. Aquí vamos a ver después cómo una placa uretral se va a formar en el lado ventral del falo primitivo, y este va a canalizarlo siguiendo una dirección proximal a distal y se abre para formar el surco uretral. Este surco está limitado por pliegues uretrales que forman las paredes laterales, y estos están revestidos por las células endodérmicas que son procedentes de la placa uretral. Después estos pliegues uretrales se van a fusionar entre sí, igualmente de proximal a distal, a lo largo de la superficie ventral del pene, y van a formar la uretra esponjosa. Esta fusión tiene lugar en tres capas. La primera es el epitelio de los pliegues, la cual pues va a formar la uretra. Después vamos a tener el estroma, que forman parte del cuerpo esponjoso de la uretra. Y por último, el ectodermo superficial, que va a formar el rafe del pene. Después se va a dar una invaginación en el extremo del glande del pene, del ectodermo, el cual va a formar un cordón ectodérmico celular que crece hasta la raíz del pene hasta alcanzar la uretra esponjosa, que en este caso podemos decir que es un conducto. Después, durante la 12ª semana, durante la 12ª semana se va a presentar se desarrolla oficial ok. Después, durante la 12ª semana, le va a aparecer una invaginación circular en el ectodermo de la periferia del glande del pene. Cuando se desestructura o se desforma, va a ser parte de... va a cubrir, y va a ser la cobertura del pene, el cual va a ser el prepucio. Sí. Después se van a desarrollar una estructura anatómica que se desarrolla en el mesénquima, en el falo, son los cuerpos en el falo, los cuales van a ser los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Ya por último, las facciones se van a desarrollar las facciones de los labios totales, que se van a aproximar entre sí, provocando una fusión para formar el escroto. Esta función se ve claramente en la forma del rafe escrotal. Pues bien, vamos a continuar con el desarrollo de los genitales externos femeninos, los cuales, pues, en el feto femenino se va a desarrollar el primordio del falo, el cual se va a convertir gradualmente en el clítoris. El clítoris es una estructura que todavía relativamente es grande a las 18 semanas de gestación, y los pliegues uretrales no se van a fusionar, excepto en su parte posterior, en la cual se unen pues para formar el frenillo de los labios menores. Después de esto, las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales forman los labios menores, y después estos pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y se genera la comisura labial posterior. Y en la parte anterior se va a formar la comisura labial anterior. Y el monte del pubis también, perdón. Los pliegues labioescrotales en su mayor parte no se fusionan, pero se convierten en dos grandes pliegues cutáneos, los cuales son mejor conocidos como los labios mayores.
Y pues aquí podemos observar el primero del falo, en el cual en este primero del falo se va a constituir el clítoris y después el pliegue orogenital, el cual son los labios mayores, y la tumefacción labioscrotal, lo cual va a ser pues lo que rodea los labios mayores, perdón. Siguiente diapositiva. Bien, el siguiente tema es el desarrollo de los conductos inguinales. Los conductos inguinales representan el trayecto que siguen los testículos en su descenso desde la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior y llegan hasta llegar al escroto. Los conductos inguinales se desarrollan en los dos sexos, debido a la existencia del estadio morfológicamente indiferente del desarrollo sexual. A medida que se degenera el mesonéfros, a cada lado del abdomen se desarrolla un ligamento, que es el gobernáculo, a partir del polo caudal de la gónada. El gubernáculo discurre oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en desarrollo en la zona del futuro conducto inguinal y acaba uniéndose caudalmente a la superficie interna de las tumefacciones labioscrotales, que son las futuras mitades del escroto o de los labios mayores, dependiendo del sexo. El proceso vaginal, una vaginación del peritoneo, se desarrolla por delante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal y a lo largo del trayecto constituido por el gubernáculo. Bien, como podemos observar en estas imágenes, aquí podemos observar el gubernáculo que mencionamos anteriormente y que es muy importante. Bien, el proceso vaginal arrastra extensiones de las capas de la pared abdominal por delante que forman las paredes del conducto inguinal. Estas capas también forman las cubiertas del cordón espermático y el testículo. La abertura existente en la fascia transversalis y que se ha originado por el proceso vaginal se convierte en el anillo inguinal profundo, mientras que la abertura creada en la poneurosis oblicuo externa forma el anillo inguinal superficial. Bien, aquí tenemos el proceso vaginal, el conducto deferente, el cordón espermático, el resto del tallo del proceso vaginal, la fascia transversalis que mencionamos, el transverso del abdomen, el oblicuo interno, el externo y el peritoneo, así como la túnica vaginal. Bien, pues vamos a seguir con el desarrollo de los testículos y ovarios, en los cuales vamos a mencionar el descenso de los testículos y el descenso de los ovarios. Bien, el descenso testicular. El descenso testicular, al final del segundo mes de la vida intrauterina, el testículo y el mesonéfros están unidos a la pared abdominal posterior por el mesenterio urogenital. Cuando tiene lugar la degeneración del mesonéfros, la banda de inserción sirve como mesenterio a la gónada. Caudalmente se torna ligamentoso y se le denomina ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo se extiende también una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares, el gubernáculo, que ya mencionamos con anterioridad e incluso lo señalamos en imágenes. Bien, en esta imagen podemos observar el descenso normal de los testículos, que podemos ver la posición original de los testículos en la zona del vientre, el trayecto de descenso hasta llegar a la posición normal de los testículos en el escroto. Obviamente esto es una imagen muy superficial, más adelante veremos algo más específico. Cuando el testículo comienza a descender, el anillo inguinal se forma la porción extraabdominal del gubernáculo, que crece desde la región inguinal hacia las emanencias escrotales. En el momento en el que el testículo pasa por el conducto inguinal, esta porción extraabdominal toma contacto con el piso escrotal. El aumento de presión intraabdominal, como consecuencia del crecimiento del órgano, determinará su paso por el conducto inguinal, y la regresión de la porción extraabdominal del gubernáculo completaría el movimiento de los testículos hacia el escroto, como se puede observar en la imagen que empieza desde la zona del vientre y va bajando hacia el escroto. Y también como podemos observar en esta imagen, podemos observar que se encuentra en esta zona y va a ir descendiendo hasta llegar al escroto, como en esta parte. Bien, normalmente el testículo alcanza la región inguinal a las 12 semanas de gestación. Migra a través del conducto inguinal alrededor de las 28 semanas y alcanza el escroto a las 33 semanas. Durante el descenso, se mantiene la irrigación sanguínea desde la aorta y los vasos espermáticos que se extienden desde el nivel lumbar del nacimiento hacia el testículo en el escroto. El testículo desciende por el anillo inguinal
y sobre el borde del pubis hasta llegar al pliegue escrotal en el momento del nacimiento. Bien, como podemos observar en las diferentes imágenes, en la imagen A tenemos aquí el testículo, el ligamento genital y caudal o el gubernaculum, y gubernaculum o la porción extraabdominal. Bien, en la B podemos observar que ya ha empezado el proceso de descenso por el gubernaculum testis y por el proceso vaginal. Podemos aquí ya ver la prominencia escrotal. En la imagen C podemos observar que ya el testículo ya está a la mitad del proceso vaginal en esta parte y el gubernaculum testis. Y por último, en la imagen D, vemos que ya llegó al gubernaculum testis y en la hoja visceral de la túnica vaginal. Y pues ya sería prácticamente el final del descenso de los testículos, la imagen de esta parte. Bien, pues vamos a continuar con el descenso de los ovarios, perdón. Y pues los ovarios descienden desde la región lumbar de la pared abdominal posterior y se reubican en la pared lateral de la pelvis, solo que no pasan de la pelvis, ni se introducen en los conductos inguinales. También podemos apreciar que el gubernáculo, como ya lo había mencionado mi compañero Alfred, pero en este caso, en el sexo femenino va a estar unido al útero, cerca de la zona de la unión de la trompa uterina. En su parte craneal del gubernáculo se va a convertir en ligamento ovárico, mientras que en su parte caudal va a formar el ligamento redondo del útero. Estos ligamentos redondos pues van a pasar a través de los conductos inguinales y van a finalizar en los labios mayores. También en el proceso vaginal, después en el proceso vaginal, este tiene como características específicas, pues ya que es pequeña en el feto del sexo femenino y suele obliterar, y se desaparece mucho antes del parto, entonces casi no es visible. La persistencia de este proceso, vaginal cede y se denomina como un proceso vaginal del peritoneo o también canal de Nuc. Y bien, por último, para finalizar con el tema, les presentaremos algunos problemas con orientación clínica que pueden suceder al momento del desarrollo, el proceso de desarrollo de estas estructuras anatómicas. Bien, primero tenemos hidrocele, que para los que, bueno, si no saben qué es el hidrocele, básicamente es un saco lleno de fluido que se encuentra alrededor de los testículos. Bien, en ocasiones se mantiene abierto el extremo abdominal del proceso vaginal, pero es demasiado pequeño como para permitir la herniación del intestino. El líquido peritoneal pasa a través del proceso vaginal permeable y forma un hidrocele escrotal, que ya les dije lo que era. Y cuando permanece en la parte media del proceso vaginal, el líquido se puede acumular y originar un hidrocele del cordón espermático. El hidrocele usualmente se manifiesta como una inflamación del testículo. No, del escroto, perdón. Bien, como podemos observar en la foto, aquí hay un hidrocele del cordón espermático, que es el que mencionamos al final, y aquí tenemos un hidrocele escrotal. Como se puede observar, vemos como lo blanco representa el líquido, que es lo que produce este problema. Bien, los testículos ectópicos. Tras atravesar los conductos inguinales, los testículos se pueden desviar de su trayecto habitual y descender hasta localizaciones anómalas, es decir, en las que no deberían estar. Se pueden localizar en intersticial, que es una localización externa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo, en la parte proximal de la parte medial del muslo, dorsal al pene, en el lado opuesto la ectopia cruzada. Bien, todas las formas de testículo ectópico son infrecuentes, pero aún así la más habitual es la ectopia intersticial, que la que hemos mencionado que es cuando se produce externa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Bien, se produce el testículo ectópico cuando una parte del gubernáculo pasa a una localización anómala y a continuación le sigue el testículo. Bien, como podemos observar en la imagen, tenemos aquí en esta parte el testículo ectópico, que básicamente pues debería estar en esta zona y está en esta, es decir, en una zona anómala. Y pues bien, ya para finalizar, tenemos esta anomalía que es el micropene, que en este trastorno, pues el pene es tan pequeño que casi queda oculto por el tejido adiposo suprapúbico. El micropene pues se debe a la insuficiencia testicular fetal y se asocia frecuentemente al hipopituitarismo, perdón.
Y pues como podemos apreciar, pues es casi cubierto y solo se puede apreciar en menor medida pues el glande. Y pues bien, pues esto sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención. Muchas gracias.